Hola, buenos días a mis alumnos de segundo E. Hoy es jueves 23 de abril, ¿vale? Entonces estamos ya de vueltas de las vacaciones de Semana Santa. Seguimos aquí en casa, espero que estéis todos muy bien. Y nosotros vamos a empezar a ver un temita nuevo, ¿vale? Ya prácticamente casi todo el temario lo tenemos dado, íbamos muy adelantados en la primera y la segunda evaluación. Y por eso lo que vamos a hacer durante la tercera evaluación, o esta parte de la tercera evaluación, es repasar conceptos, ¿vale? Para que repasar la primera y la segunda evaluación. Eso no quitará que hagamos cosas también de la tercera evaluación. Os seguiré mandando ejercicios. Esos ejercicios pues serán prácticamente de repaso de la primera y segunda evaluación, y eso pues os servirá a algunos para recuperar la primera y segunda evaluación, y a otros, los que tengáis aprobadas la primera y la segunda, pues os servirá para subir nota, ¿no? Esto sí que es nuevo. Esto es una parte que deberíamos de haber dado, pero lo dejamos como para el final, porque es muy importante y se vuelve a dar en la física y química de tercero, ¿vale? Y para seguir esta parte tenéis que tener el libro a mano, y vámonos a la página 157. ¿De acuerdo? Voy a hacer algunos apuntes aquí para que vosotros lo veáis. Voy a poner este segundo de la ESO-E. La fecha 23 del 4 del 2020. Y vamos a ver lo que es la formulación y nomenclatura. Le voy a dejar un poquito para que sea mejor. Y nomenclatura inorgánica. ¿Vale? Bien, vamos a ir repasando el libro. Como os he dicho ya, vamos a la página 157, y en esta página 157 nos presentan lo que es un anexo del libro, la formulación y nomenclatura inorgánica, índice analítico. Eso es otra cosa. Bien, nos vamos a la página 158 y empezamos aquí. La primera pregunta es la importancia de las fórmulas. Bien, primero hay que saber lo que es una fórmula. ¿Qué es una fórmula? Pues una fórmula es, lo tenemos aquí, una fórmula es la representación. Voy a poner aquí para que se vea mejor, ¿vale? Es la representación, venga, representación escrita de una molécula o compuesto, ¿vale? Algunas veces yo hablaré de compuesto y otras veces hablaré de molécula. Es lo mismo. ¿Qué es una molécula? Porque claro, vale, sí, esta es la definición de fórmula, pero primero tenemos que saber lo que es una molécula. Pues os recuerdo que una molécula es la unión de dos o más átomos. Por ejemplo, aquí tenemos que las bolitas, esto es una molécula, porque aquí las bolitas de diferente color representan átomos, y esos átomos están unidos por lo que se llama enlace químico. Esto en concreto es una molécula de agua. Está hecha de dos átomos iguales, que son de hidrógeno, y un átomo diferente, que es de oxígeno. ¿Vale? Entonces, en la fórmula lo que tenemos que hacer es representar esta molécula. ¿Cómo se representa? Pues se representa de modo que pongamos los símbolos de los elementos que componen esa molécula, ¿vale? En el caso del agua, sabemos que está hecho de oxígeno y de hidrógeno, ¿vale? Entonces ponemos sus símbolos, el símbolo del oxígeno sabemos que es O, y el del hidrógeno H. Y además, en la fórmula hay que indicar el número de cada uno de esos átomos que hay. ¿Cuántos hay de hidrógeno? 2. ¿Cuántos hay de agua? 1. Perdón, ¿cuántos hay de oxígeno? 1. 2 de hidrógeno, 1 de agua. Entonces la fórmula sería H2O, donde yo represento que hay dos átomos de hidrógeno, ¿lo veis? Y uno de oxígeno. Cuando hay un 1, el 1 no se pone, se obvia. Entonces sería H2O. ¿De acuerdo? Esa sería la molécula de agua. ¿Por qué se pone el hidrógeno aquí y el oxígeno aquí y no al contrario? Pues eso es por unas reglas, ¿vale? Una regla que ya nos encargaremos de ver. Imaginar otro compuesto que se habla ahora mucho de él, que es el amoníaco. Pues el amoníaco está hecho de nitrógeno y de hidrógeno. Un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Entonces, lo que le tenemos que pedir siempre a una fórmula es que nos diga
cuáles son los elementos o los átomos de los que está hecho y qué número hay de cada uno. Ese número que hay de cada uno se le llama la proporción. La proporción es, por ejemplo, 1 de nitrógeno por 3 de hidrógeno, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, en el caso del agua. Y es así, pues así tenemos muchos compuestos. Por ejemplo, mirad, el hipoclorito sódico. ¿Sabéis cuál es el hipoclorito sódico? Hipoclorito sódico sería algo así parecido. Uy, que se me cae esta. Esta sustancia, pues, sería, por ejemplo, la lejía. Tiene un átomo de sodio, uno de hidrógeno, uno de cloro, uno de oxígeno. ¿De acuerdo? El amoníaco sí, el ácido sulfúrico, por ejemplo, tendría 3 elementos, 3 átomos diferentes, 2 de hidrógeno, 1 de ese, que es de azufre, y 4 de oxígeno. Eso es una fórmula, seguramente que habéis visto un montón de fórmulas. Después, no sé, por ejemplo, si sabéis lo de la operadora de teléfonos móviles, que es O2, tiene un símbolo que es O2. Pues sería, esta fórmula nos indica 2 átomos de oxígeno unidos, que son iguales. Eso es lo que os ponen aquí, ¿vale? Lo que os pone al principio, la importancia de la fórmula. Después tenemos la tabla periódica. La tabla periódica aquí lo que nos dice principalmente, recordar parte de abajo de la página 158, pues es que la tabla periódica se clasifica principalmente en metales, en no metales y en gases, metales y no metales. Después hay otras sustancias que son no metales también, que son gases nobles. Y después hay otros que se comportan, como os he dicho ya alguna vez, tienen propiedades de metales y no metales, entonces se llaman semimetales. Esta es la composición de la corteza terrestre de los elementos, ¿vale? La corteza terrestre. Entonces fijaros aquí que de oxígeno en 47%, 28% de silicio, 8% de aluminio. El silicio, ¿vale?, está muy presente en un mineral que se llama cuarzo, ¿vale? El cuarzo principalmente tiene esta fórmula: SiO2, 2 átomos de oxígeno por 1 de silicio. Vale, es muy importante conocer los símbolos de los elementos químicos. Esto es fácil. Sabemos que el símbolo del silicio es Si, del oxígeno O, pero ya sabéis que hay símbolos de elementos que son un poquito más complicados y hay que saberse. Aquí, cuando le damos la vuelta, tenéis una tabla periódica y aquí pues lo mismo. Indican pues, esto realmente no es muy importante estudiarlo, pero bueno, que sepáis que en una tabla periódica, esto lo veréis muy bien el próximo año, se clasifica en lo que son columnas, ¿vale? Esas columnas también se le llaman grupos, ¿vale? Primera columna, elementos de la primera columna son los alcalinos, que es el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francia. Aquí lo tendréis mejor, que es donde está la tabla periódica. Os recuerdo que también tenéis una tabla periódica muy buena en la agenda, ¿vale? Pues esto, fijaros aquí el numerito, estos son los elementos de la primera columna o grupo, segundo, tercero, cuarto, y esto de aquí, ¿vale? Cuando yo voy así por las filas, a cada una de estas filas se le llama periodo. Primer periodo, fijaros, tengo solamente el hidrógeno y el helio, 2 elementos. Segundo, tengo el litio, el beridio, el boro, el carbono, el nitrógeno. Y así se ordenan los elementos de la tabla periódica. Fijaros que todos los elementos estos, de este color, ya hemos dicho que son metálicos, ¿vale? Es decir, la tabla periódica, en la naturaleza lo que hay sobre todo son metales, y estos de aquí, que están en rojito, digamos marrón claro, son los auténticos no metales, los no metales. Y estos pueden ser metales o no metales, son semimetales, como hemos dicho. Es muy importante primero saber... Primero es importante saber el símbolo de un elemento químico. Por ejemplo, hay que saber que el hierro, su símbolo es Fe, eso lo hemos hecho. ¿Os acordáis que en el primer trimestre hicimos un control de esto? Y después lo segundo que es muy importante es saber si ese elemento es un metal o un no metal. O sea, es meter la gamba muchísimo decir que el hierro es un no metal, por ejemplo, ¿entendéis? Bien, eso es lo que tenéis aquí. Los símbolos químicos. Ya nos vamos aquí a esta página, porque ya os digo, esto es un poquito, ¿vale?, lo leéis, pero no es una cosa tampoco exactamente muy importante. Los elementos de transición, la tabla periódica está en la página 160 y después tenéis aquí, fijaros, elementos químicos que se conocían desde hace muchos años. Entonces, esos elementos químicos, os he dicho muchas veces que se conocen desde hace muchos años, mantenían su nombre en el latín. En latín, al oro se le llamaba aurum. Y por eso, fijaros, se cogían las 2 primeras letras de esta palabra y el símbolo del oro es Au, porque su palabra en latín era aurum. El ejemplo que siempre os pongo yo, que siempre es el que más se os queda, es el del hierro.
Que nadie ponga, lo sabe, que el símbolo del elemento es HI, no, el símbolo del elemento es Fe, porque antiguamente al hierro se le llamaba ferro, ¿vale? Ya sabéis que en valenciano, pues, el hierro se llama ferro. Bien, ¿en qué va a consistir esto de nombrar? ¿Qué es nombrar? ¿Qué es formular? Bueno, nombrar es ponerle nombre a todas estas fórmulas. Tenéis que pensar que hay miles y miles y miles de compuestos. Y todos esos miles de compuestos, pues tienen que recibir un nombre. Pero lo primero es que yo no puedo ponerle el nombre que yo quiera a un compuesto. Esto no es como cuando uno tiene un hijo y dice, le voy a poner el nombre que yo quiera a mi hijo. Venga, le voy a poner, pues, no sé, hijo del viento. O algo así. No. Aquí el nombre que se le ponga a un compuesto tiene que llevar varias cosas. Es decir, ese nombre tiene varias condiciones. La primera condición es que tú en el nombre reflejes el tipo de elemento o de átomo que forma ese compuesto. Es decir, yo, por ejemplo, en el caso de este compuesto, que es el amoníaco, en su nombre, el amoníaco es el nombre común, ¿vale?, que recibe, porque se conoce hace mucho tiempo, pues tiene que hacer referencia a ese nombre, tiene que aparecer en su nombre que el amoníaco está hecho de hidrógeno, de nitrógeno, y también la segunda condición es que tiene que reflejarse el número de cada átomo que tengamos. Entonces, como eso es algo que hay que hacerlo para todo el mundo, ¿vale? Igual, porque un compuesto pues se tiene que llamar de la misma forma para unos científicos que estén en Estados Unidos o otros científicos que estén en Japón. Pues hay una Unión Internacional de Química Aplicada y Pura, que se llama IUPAC, son las siglas de IUPAC. Y la IUPAC es un establecimiento químico, por así decirlo, que se encarga de regir pues todas las condiciones, entre otras cosas, ¿no?, todo lo que es las condiciones que tiene que cumplir un compuesto a la hora de ponerle el nombre y todo esto. ¿De acuerdo? Eso lo tenéis al principio de la página 161. Os dice lo que es la IUPAC. Como siempre, aquí resulta que va a haber más de una forma de ponerle el nombre a un compuesto. Primero, tenemos una serie de compuestos que se conocen desde hace muchos tipos, años, siglos, que tienen un nombre común. Por ejemplo, amoníaco, sosa cáustica, agua. Y ese nombre pues ha seguido manteniendo durante muchos años, ¿no? Y de hecho todavía lo estamos utilizando. Otra cosa muy importante, ¿vale?, es que hay dos tipos de nomenclatura. Una es la nomenclatura sistemática. Sistemática significa que tiene un sistema, es decir, hay que utilizar un sistema para ponerle el nombre. Y la otra es la nomenclatura tradicional, de stock. También la de stock. Son tres realmente, ¿vale? Pero por lo que yo veo aquí, pues vamos a ver solamente lo que es la nomenclatura sistemática, que es la más importante y es la que hay que utilizar, ¿vale? Aquí en la página 162 os indica lo que son las valencias, ¿vale? Esto este año no lo tenéis que estudiar de memoria en segundo, ¿vale? Cada elemento químico tiene un determinado número, a que se le llama valencia. Ese número se va a intercambiar a la hora de formar ese compuesto, ya lo veréis poco a poco. Eso de la valencia es también el número de oxidación, es muy parecido. Y os voy a indicar lo siguiente, que es esto de los compuestos binarios, y con esto terminaré este vídeo, ¿vale? Esto lo tenéis en la página 163. ¿Cuáles son los compuestos binarios? Bueno, pues mirad, los compuestos binarios son aquellos que están hechos de solamente dos átomos diferentes. Solo dos. Por ejemplo, mirad, el amoníaco sería un compuesto binario porque tiene dos elementos diferentes. El agua también. El ácido sulfúrico no. El ácido sulfúrico no tiene dos elementos diferentes, tiene tres. Tiene el hidrógeno, el azufre, la S y el oxígeno. Y por lo tanto esto sería un compuesto ternario. Nosotros vamos a aprender a formular este año solamente compuestos binarios, que son los más sencillos. Y dentro de los compuestos binarios tenemos, yo voy a hacer aquí un esquema, pero este esquema es lo mismo, ¿vale? Fijaros aquí, que este esquema que hay aquí en la página 163. Dentro de los compuestos binarios nosotros tenemos tres grandes compuestos. Los óxidos. Los óxidos son la combinación de, voy a poner aquí, tienen oxígeno. Y hay dos grandes tipos.
unos que están hechos con oxígeno más un metal, un compuesto con metal, y otro que están hechos de oxígeno más un elemento que es un no metal. He dicho antes compuesto, no, es elemento. Por ejemplo, uno que esté hecho de oxígeno más un metal es el CuO. El cobre es un metal y el oxígeno es pues el oxígeno está ahí. Si el oxígeno está ahí, es un óxido. ¿Vale? Otro que esté hecho de oxígeno más no metal, pues por ejemplo el agua. El hidrógeno es un no metal y tiene el oxígeno. Otro segundo tipo de compuestos que tenemos son los hidruros. Los hidruros es cuando tenemos hidrógeno, ¿vale? Tienen hidrógeno. ¿Vale? Y dentro de los hidruros, pues también tenemos los hidruros donde tenemos el hidrógeno más un metal. Por ejemplo, AlH3. Ya os diré de dónde sale este 3. Esto es un hidruro y además es un hidruro que se forma uniendo el hidrógeno más un metal. El aluminio es un metal. Pero también puedo tener el hidrógeno más un no metal. ¿Vale? Por ejemplo, el HBr. ¿Vale? Lo tenemos ahí. Esto realmente sí. Y después el tercer tipo son las sales binarias. Aquí en el esquema os ponen que las sales binarias hay dos, neutras y volátiles. A mí realmente esto no me interesa mucho. No lo voy a clasificar así. ¿Vale? Las sales binarias son cuando yo tengo, por ejemplo, metal más no metal. Pero ese no metal no puede ser ni oxígeno ni hidrógeno. Es decir, descartados. ¿Por qué? Porque si fuera oxígeno sería un óxido. Y si tuviera hidrógeno sería un hidruro. Ejemplo de una sal binaria, pues simplemente la sal de mesa, la propia sal de mesa. ¿De acuerdo? Fijaros, un metal, ya veréis cómo los metales se colocan siempre en la parte izquierda, en el lado izquierdo, y el no metal, que en este caso es el cloro, se pone en la parte derecha. Otra sal binaria que tenemos, que también forma parte del agua salada de los océanos, no solamente el cloro sódico. Pues, por ejemplo, en vez de poner cloro, pues pongo bromo, en vez de poner cloro, y en vez de poner sodio pongo litio. Esto se le llama bromuro lítico. Entonces, este es el vídeo, el primer vídeo. Como veis, con este vídeo pues es un poco introductorio a lo que es la formulación y la nomenclatura, repasarlo, porque ya el siguiente vídeo sí que ya vamos a empezar a nombrar y a formular compuestos. Eso es lo que haremos esta semana, y ya la próxima semana os mandaré algún tipo de ejercicio que vienen aquí en el libro también, algunos ejercicios para hacer. Pero primero tenemos que tener claro todo lo que es la teoría para poder hacer ejercicios de formulación y de nomenclatura. Bueno, hasta luego, chicos, un saludo.